Lectura diaria de la Biblia. Día 169. Antiguo Testamento. 1 Kings 3 y 16 de la madrugada menos 28, 1 Kings 4, 1 Kings 5. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey, y presentáronse delante de él. Y dijo la una mujer: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y puso a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la mañana, y vi que no era mi hijo, que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo: Partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió, y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Fue pues el rey Salomón rey sobre todo Israel. Y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías hijo de Sadoc, sacerdote; Eliorref y Ahía, hijos de Sisa, escribas; Josaphat hijo de Ahilud, canciller; Benaía hijo de Yoyada era sobre el ejército; y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes; Azaría hijo de Natán era sobre los gobernadores; Zabud hijo de Natán era principal oficial, amigo del rey. Y Ahisar era mayordomo, y Adoniram hijo de Abda era sobre el tributo. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Eferrai con acento agudo M, el hijo de Decar, en Macas, y en Salbim, y en Beth Semes, y en Elón, y en Beth Hanán, el hijo de Gesed, en Aruboth. Este tenía también a Socho y toda la tierra de Efet. El hijo de Abeinadab, en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Taphat hija de Salomón. Baana hijo de Ahilud, en Taaneac y Megiddo, y en toda Beth-San, que es cerca de Zaretán, por bajo de Yezreel, desde Beth-San hasta Abel-Meola, y hasta la otra parte de Yocmeam, el hijo de Geber, en Ramoth de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que era en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab hijo de Ido, en Mahanaim. Ahimas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemath hija de Salomón. Baana hijo de Husai, en Aser y en Aloz. Josaphat hijo de Farua, en Isachar. Semei hijo de Ela, en Benjamín. Geber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón rey de los amorreos, y de Og rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos,
como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina, y 60 coros de harina. 10 bueyes engordados, y 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas, sin los ciervos, cabras, búfalos, y aves engordadas. Porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tifsa hasta Gaceta, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bir-seba, todos los días de Salomón. Tenía además de esto Salomón 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán y Calchol y Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3.000 parábolas, y sus versos fueron 1.005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Hiram rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había siempre amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le cercaron, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, que ni hay adversarios, ni mal encuentro. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y como Hiram oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te pluguiere acerca de la madera de cedro, y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar, y yo la pondré en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señalares, y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú harás mi voluntad en dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de haya todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hiram cada un año. Dio pues Jehová a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba sobre aquel tributo. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas,
y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras, piedras de precio, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, y los aparejadores, cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Nuevo Testamento. Acetes 12 y 19 del mediodía menos 25, Acetes 13, 1 a 12. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y arengoles. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios, y no de hombre. Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén con acento agudo en cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores, Bernabé, y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Salmos. Salm 74 en 18-23. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud por la sabiduría que concediste al rey Salomón, otorgándole discernimiento para juzgar con rectitud. Así como él buscó la justicia, ayúdanos también a nosotros a esforzarnos por la equidad y la verdad en nuestras relaciones con los demás. Al reflexionar sobre la valentía de la Iglesia primitiva, fortalécenos para proclamar tu Evangelio con coraje, incluso en medio de la oposición. Señor, haz que recordemos las súplicas por justicia y liberación del Salmo 74, e inspíranos a mantenernos firmes contra la injusticia en nuestras propias vidas. Que tu sabiduría guíe cada paso que demos.
Amén.